todos los sábados de 15 a 17 horas por Mi Radio 98.5 en La Serena y Coquimbo y 94.3 en Ovalle. Atención vecinos, los invitamos a visitar nuestra web www.municoquimbo.cl y seguir nuestras redes sociales para conocer las nuevas fechas y lugares de realización de las jornadas de los operativos masivos, gratuitos, de esterilización con microchipeo incluido en mascotas, que han sido planificadas para el mes de octubre de 2018. Los operativos se realizarán en Villa Fedeco, Villa Dominante, Totoralillo, Tierras Blancas, Cerrillos, El Peñón y la Junta de Vecinos El Caiceo en el sector Las Cardas y permitirán esterilizar gratuitamente a perros y gatos, machos y hembras, con y sin dueño, informó el municipio de Coquimbo. Para que nunca te sientas solo, Mi Radio te acompaña durante todo el día en Ovalle 94.3. Centro Cultural Manquehua presenta Difusión del Sistema de Pensiones Chilenos y los beneficios de cotizar. En el 8º capítulo del programa Difusión del Sistema de Pensiones Chilenos y los beneficios de cotizar, conversamos sobre el pilar voluntario, abordamos el ahorro previsional voluntario colectivo y cuenta de ahorro voluntaria. Además, hablamos de los depósitos convenidos y sobre el afiliado voluntario. En nuestro 9º capítulo hablaremos sobre la importancia del ahorro, subsidios y beneficios que incrementan el ahorro. Explicaremos los factores que inciden en el monto de las pensiones, componentes y principios del pilar contributivo, subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes, las formas de incrementar el ahorro y cómo elegir una AFP. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buen sábado para todos quienes están en compañía de nosotros. Damos inicio nuevamente a nuestro programa Difusión del Sistema de Pensiones Chileno y los beneficios de cotizar. Y estamos presentes, por supuesto, en las 15 comunas de la región de Coquimbo. Les enviamos un saludo a todos ellos. Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, pues, buen día. Oye, 9º programa. 9º penúltimo. Sí. Sí, ya comienza a finalizar nuestro ciclo. Y hemos conversado muchísimo, hemos dado mucha información, hemos recibido muchas consultas también. Así que, de hecho, cada programa aprovechamos a responder algunas consultas que nos quedan de la semana anterior, ¿eh? Así que hoy día también vamos a responder algunas cositas que nos quedaron en el tintero de la semana pasada. Así es, hoy nuestro tema, el capítulo 9, es la importancia del ahorro. Lo vamos a estar conversando también con algunos ejercicios que les vamos a explicar a todos nuestros los expertos cotizantes. trajeron algunos ejemplos para poder que quede más claro aún. Así que todos quienes quieran estar participando, responder dudas, consultas, lo hacemos a través de nuestro WhatsApp más 569-6169-6073 y también a través de Facebook. Manuel, nos pueden ver en nuestro fanpage. Así es. Saludemos a nuestros invitados de siempre, a nuestros expertos. Como siempre, Sergio Zúñiga. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Manuel. Buenos días. Experto en finanzas. Rocío, buenos días. De la Universidad Católica del Norte. Y nuestra amiga Carla Soria, también académica de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Manuel. Muy bien, gracias. Hola, Rocío. Hoy vamos a estar conversando la importancia del ahorro, como lo indicamos al inicio del programa, pero también vamos a hacer distinto énfasis en el sistema de pensiones, los beneficios que hay para incrementar el ahorro, y por eso estamos ya en compañía de el invitado del día de hoy, que es el Seremi del Trabajo en la región de Coquimbo, Matías Villalobos. Bienvenido, Seremi, a nuestro 9º capítulo.
Hola Rocío, muy buenos días. Hola Manuel, Sergio, Carla. Y saludar a todos los auditores también que nos están escuchando a esta hora de la mañana en este importante programa que da a conocer y explica muchas dudas que pueden existir en relación al sistema de pensiones chileno. Así es. Hoy, ojo, a las 15 comunas, estamos a través de las radios amigas en las 15 comunas de la región de Coquimbo. Sí. Y invitamos al Ceremi, porque parte importante de entender el sistema tiene que ver también con la institucionalidad. Sí. Es decir, todos aquellos servicios públicos Y privados. Sí. que componen este sistema, porque una de las cosas que hemos aprendido durante este programa es que el sistema previsional no es solamente las pensiones y las administradoras de fondos, sino que es mucho más que aquello. Claro. Y hay distintas instancias gubernamentales, estatales básicamente, que están encargadas de regular el sistema, porque es un sistema muy importante, es el dinero y los recursos de todos los chilenos, así que obviamente que la legislación establece una serie de reglas y normas e instituciones que regulan el sistema, ¿no es verdad? Así es. Ceremi, partamos de inmediato conversando sobre la institucionalidad. Sabemos que hay instituciones públicas, hay instituciones privadas que son parte de este sistema previsional. Muchas veces se tiende a pensar que existen solo las AFP y que son solo las AFP las administradoras y que tienen una especie de monopolio. Y se ha estigmatizado también bastante el tema, pero a través de los 9 capítulos que ya llevamos, hemos tratado de educar e informar que el sistema previsional es mucho más allá que las AFP. Efectivamente, está compuesto por actores públicos y privados, ya dentro de los cuales, bueno, primero está el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, quien propone y evalúa las políticas públicas que se van a implementar en materia previsional. Está la Subsecretaría de Previsión Social también, que asesora al Ministerio del Trabajo y Previsión Social respecto de la elaboración de política y planes de previsión social, el Instituto de Previsión Social, ya el IPS, que administra el sistema de previsión solidario, ya la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, también, que la encontramos en las regiones, aquí en la región de Coquimbo está presente, que fiscaliza y establece normas sobre los distintos regímenes del sistema de pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central, que establece los límites máximos y mínimos de inversión de cada instrumento, las AFP, administradoras de fondos de pensión, que son entes privados, y las compañías de seguros que participan de las licitaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia y además ofrecen rentas vitalicias, por ejemplo. O sea, mira, fíjate, son 8 instituciones que componen el sistema de pensiones, no es bastante. Así es, bueno, y hay otras más también, algunas entidades reguladoras, ya administradoras de la ley 16.744 de accidentes y enfermedades profesionales. Así es, ¿ya? eso es en el ámbito de la salud. Pero detengámonos un poquito en el ámbito de pensiones, Ceremi, porque hay varias instituciones que, bueno, algunas ya las conocemos, hemos conversado acá en el estudio. Una de ellas es el IPS, que es muy relevante porque lo que hemos aprendido durante estos programas es que el IPS está a cargo de todo lo que tiene que ver con el pilar solidario. Y también todavía tiene el antiguo régimen, la gente que está en las antiguas cajas, ¿no es verdad? Exactamente. El IPS es el organismo que justamente administra el sistema de previsión solidario, el antiguo régimen de reparto también, y algunas leyes reparatorias, ya. Todos esos pagos se hacen a través del IPS de Chile Atiende, una red. Es lo que antes se llamaba el INP también, ¿no es verdad? Claro. Exactamente. Para que la y ahí gente se divide el INP, se divide en lo que es IPS, y el ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral, que es el administrador. Oye, de la y esto es muy 16.744. importante porque, como bien hemos dicho en varias ocasiones, todas las personas que tengan una pensión solidaria de vejez, que tengan que en el fondo no le haya alcanzado su ahorro previsional para tener una pensión a través del sistema privado, deben acercarse, ¿no es verdad?, al IPS Absolutamente. para poder solicitar sus beneficios. Efectivamente, deben acercarse, y también cualquier duda que puedan tener respecto al sistema previsional pueden concurrir a la oficina del IPS. Hay una excelente atención de muy buena calidad, funcionarios que llevan muchos años y que saben al revés y al derecho cómo funciona el sistema previsional chileno. Por lo tanto, el llamado que hacemos a las personas que en caso de dudas, bueno, pueden concurrir o bien pueden ingresar a la página web, o también hay plataformas para hacer contactos telefónicos con ellos y así pueden resolver las dudas
y comenzar a tramitar, por ejemplo, algún tipo de pensión que puedan tener derecho a acceder. Sí, muy buenos profesionales. Nos consta, los hemos tenido invitados aquí en el estudio. ¿Ah? Sí, la verdad que ha sido bastante grato y también se ve el compromiso social que existe y eso es muy importante, Manu. Sí, y en el otro lado, digamos, que tiene que ver con la regulación del sistema privado, está la Superintendencia de Pensiones, ¿no es verdad, Seremi? Y aquí hay una oficina, ojo. Efectivamente, tenemos Superintendencia de Pensiones y Superintendencia de Seguridad Social en la avenida Francisco Aguirre. Ya, bueno, el objetivo de ello es fiscalizar y establecer normas sobre los distintos sistemas previsionales, pero básicamente están fiscalizando. Si bien aquí en la región de Coquimbo ellos actúan como resolviendo dudas y también como buzón ante cualquier reclamo y para luego resolverlo ya en Santiago en la misma superintendencia. O sea, cualquier persona que tenga una duda con su sistema de pensiones, la AFP, a lo mejor hay dudas con lo que se llama el bono de reconocimiento, el mismo bono por hijo, una serie de situaciones en la AFP pueden acercarse a la Superintendencia de Pensiones a hacer sus consultas, ¿no es verdad? Efectivamente. Y como te mencionaba anteriormente, están ubicados aquí en la avenida Francisco Aguirre, a la altura más o menos cerca de la Seremía de Educación. Ya ahí están las oficinas de la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social. Perfecto. Bien. Tenemos también otros actores del sistema previsional, como las cajas de compensación de asignación familiar, que administran dos tipos de prestaciones de la seguridad social: las prestaciones legales y las prestaciones de bienestar social. Pagan varios beneficios y subsidios y otorgan créditos sociales y otras prestaciones a sus afiliados. Cuando hablamos de subsidios, de beneficios a los que se puede optar, ¿a qué nos referimos, Seremi? Principalmente para incrementar el ahorro de las personas. Efectivamente, también licencias médicas, por ejemplo, ya aquellas personas que están suscritas a una caja de compensación de asignación familiar van a poder tener el pago de la asignación, subsidios por incapacidad común y subsidio por incapacidad laboral, por ejemplo, licencias médicas, como te señalaba anteriormente, el pago del pre y postnatal y licencias por enfermedades graves de niños menores, ya que es lo conocido como la ley sana. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la relevancia de poder estar afiliado a una caja de compensación de asignación familiar para que de esa manera se le puedan otorgar los beneficios los cuales tienen derecho. Oiga, Seremi, ¿y hay varias cajas de compensación? Sí, son varias las que participan en el sistema. Por ejemplo, en la caja de compensación Los Andes, la Araucana, Gabriela Mistral, 18 de septiembre, Los Héroes, entre otras. ¿Y cómo se hace para afiliarse a una caja? Bueno, puede el trabajador puede ir derechamente a la caja, afiliarse de manera voluntaria, o bien a través de su empleador también puede solicitar que quede afiliado y se le va a hacer algún tipo de descuento y sus cotizaciones previsionales van para la caja de compensación y de esa manera va a poder tener los beneficios que se otorgan a través de estas instituciones. ¿Tienen varios beneficios las cajas, entre paréntesis? Absolutamente, sí, muchos beneficios. ¿Un empleador puede obligar a un trabajador que se asocie a una caja de compensación? Esto es un acto total y absolutamente voluntario. Así es. Sí, porque en general a veces hay como planes colectivos, ¿no? Que incorporan a toda la gente que otorgan bastantes beneficios. Esa es la diferencia. Son bastante buenos, hay que decirlo, son bastante buenos, pero eso queda a la voluntad de cada trabajador si se quiere afiliar o no. Siempre hay libertad de elegir la caja que uno desee, digamos. Absolutamente. Al igual que la AFP, por supuesto. Lógicamente, así es. Bien. Oye, el Seremi también lo dijo hace un rato, hay todos los aspectos de seguridad del trabajo y que también tuvimos un programa especial con el director del instituto del ISL, que le mandamos un saludo, muy interesante ese programa. También es muy importante, aquí hay también varias mutualidades y funcionan también en la lógica de resguardar la salud ocupacional y está, como bien dije, el ISL y también las mutualidades de empleadores. ¿Y quién los regula? Es la Superintendencia de Seguridad Social. Justamente. Quien depende del Ministerio del Trabajo y tiene un rol regulador y fiscalizador para las mutuales y cajas de compensación. También resuelve reclamos o apelaciones de licencias médicas, entre otras. También la gente debe tener en claro que las mutualidades depende del empleador. También hay planes colectivos, pero de todos modos un trabajador puede decidir no estar en una mutual. No. Ya, eso Todos no. los trabajadores siempre van a estar resguardados en una mutualidad o en algún organismo administrador de la ley 16.744. Muchas veces
hay empresas que se crean y no han contratado ninguna mutualidad en particular y se dan cuenta que sí tienen el beneficio, por ejemplo, cuando tienen algún accidente laboral o alguna enfermedad profesional y dicen, chuta, no estoy suscrito con ninguna mutualidad, pero por defecto siempre ingresan al sistema instituto, público. justamente al sistema público, el Instituto de Seguridad Laboral, quien administra el seguro de cesantía, el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores dependientes y también de los independientes que se afilien a él. Ya, por lo tanto, es muy importante que tengan claro todos los trabajadores y también los empleadores, ya, porque muchas veces existe la duda y solamente se dan cuenta que por defecto quedaron afiliados en el Instituto de Seguridad Laboral cuando tienen algún tipo de accidente, algún accidente laboral o enfermedad profesional. Y una de las cosas que aprendimos también es que los trabajadores independientes también pueden afiliarse y es muy necesario que se afilien a una mutualidad y pueden hacerlo de manera bastante sencilla. Sí. Efectivamente. Oye, desde el punto de vista de la salud también está el FONASA, recordamos, ¿sí? Claro. Que administra todo el sistema de salud pública, y están las ISAPRES. Y hay algo que siempre nos han preguntado respecto del tema del COMPIN. ¿Qué es lo que hace el COMPIN, Seremi? ¿Qué rol cumple? A ver, el COMPIN es el departamento técnico administrativo encargado de certificar el estado de salud de los trabajadores, ya, y demás beneficiarios, a objeto de determinar la capacidad de trabajo o recuperabilidad de sus estados patológicos con el fin que accedan a los beneficios. Ya, por lo tanto, el COMPIN, ¿qué es lo que hace finalmente? Va a revisar si es que, por ejemplo, una licencia médica está acorde a la eventual enfermedad que puede tener un trabajador. Por lo tanto, es quien hace la revisión y también ve el grado de incapacidad que pudiese quedar algún trabajador producto de alguna enfermedad o algún accidente laboral. O sea, por una parte, fiscaliza que efectivamente el sistema funcione desde el punto de vista de las licencias médicas y también determina efectivamente cuál es la incapacidad producto de una enfermedad laboral, de un accidente o enfermedad laboral, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Ese es el rol que realiza el COMPIN en cada una de las regiones. Recordemos que tienen presencia en cada una de las regiones de nuestro país. Perfecto. También tenemos entes reguladores, instituciones que regulan y que actúan en el seguro de cesantía. Que hemos aprendido que también es parte muy importante del sistema de previsión social. ¿Sí? Y esas son las administradoras de fondos de cesantía. Esto la gente sabe bastante poco, Seremi. Sí. Nos han llegado hartas consultas sobre este tema. Sí, muchas veces nos han preguntado si yo... me despiden, ¿dónde puedo cobrar el seguro de cesantía? Si ya lo cobré una vez, ¿lo puedo cobrar 2 veces? Hay hartas preguntas, hay un manto de dudas ahí en torno a cómo funciona la administradora de fondos de cesantía, más conocida como AFC Chile. AFC, correcto. Bueno, a todos los trabajadores cuando se les pagan sus sueldos, en su liquidación van a poder ver que hay pago de cotizaciones previsionales, ¿cierto? Que algunos van a FONASA o ISAPRE, dependiendo del sistema de salud que tengan, ya otros va a la AFP, otro va para los seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y otro descuento va a el administrador de fondos de cesantía, que es un seguro para el caso que una persona quede desempleada, ya, y va a poder ir a cobrar para poder mantener una remuneración o un pago de un seguro equivalente en dinero, ya por algunos meses hasta que pueda volver a encontrar hasta que empleo. se pueda justamente nuevamente encontrar un trabajo. Bien, muy importante. Carla, por Mira, favor. un tema interesante que tiene que ver con el seguro cesantía, que tiene una fecha de inicio obligatoria, que es octubre del año 2002. Esto quiere decir que todos los trabajadores que empezaron a laborar a partir de esa fecha tienen obligatoriamente que estar cotizando el seguro de cesantía. Pero aquí lo interesante es que los trabajadores más antiguos, que empezaron a trabajar antes, no tienen este seguro de manera obligatoria. Por lo tanto, es interesante que aquellos empleados que empezaron a trabajar antes se adscriban, porque tienen que hacerlo de manera voluntaria a este seguro. Y ahí recién empiezan a tener este beneficio. Y otro tema interesante tiene que ver con el periodo, porque en realidad en este seguro de cesantía uno cotiza una parte, un tercio, y ahí los detalles no me lo sé bien, un tercio, pero el empleador cotiza 2 tercios más. Entonces es un ahorro atractivo, porque uno pone una parte chiquita y hay otro que aporta un poco más. Entonces el fondo crece, no solo por mis aportes, sino también por los aportes del empleador.
Y otro detalle es que este seguro, solamente el descuento para mi cuenta, porque también yo aquí logro una cuenta individual, es solamente durante 11 años. A mí me descuentan solo 11 años y se forma ese capital que después uno lo puede retirar solamente al momento de jubilarse. Y lo interesante de este seguro es que uno cuando se jubila puede sacar el monto total, libre disponibilidad, o si quiere lo suma para la pensión. Para mejorar su pensión. Entonces el mensaje aquí es para aquellos trabajadores que empezaron a trabajar antes del 2002, tienen que hacer la afiliación voluntaria si es que quieren tener este beneficio. Si no, están excluidos del beneficio. Y no se nota porque como se descuenta del es sueldo. Poquitito, y además Es tú muy pones, bajo, es muy es bajo. es poquito y además hay otro que te está poniendo la parte más importante. Sí. Claro. 1/3 versus 2/3. Y es un buen aporte, ¿eh? Yo lo he Súper. cobrado en 2 ocasiones. y Como la ciudadano. verdad que aporta muchísimo. Sí. Sí, aporta muchísimo. Así que interesante que las personas que empezaron a trabajar antes del 2002 vean si lo tienen y si no, afiliarse. De forma voluntaria. Voluntaria, Acá sí. Cristian Mesa nos envía una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Consulta, si me retiro de mi empresa, ¿puedo ocupar el seguro de cesantía? Por renuncia Sí. voluntaria, sí, por claro, supuesto. uno Sí. tiene que ir con el finiquito y lo cobra y hay varias Sí. modalidades, una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas. Exacto, sí. Uno va viendo cómo puede ir sacando el dinero, digamos. Sí, Justamente para ese evento es. Uno lo puede usar cuando pierde el trabajo o, si no lo usó nunca, cuando se Sí, y jubila. puede ser, y es verdad, puede ser por renuncia Sí, voluntaria. Yo lo he por cobrado renuncia 2 voluntaria. veces. Yo me he cambiado de trabajo y entre medio he cobrado. Es llegar con el el finiquito. Es digamos. bien sencillo. ¿El seguro de cesantía se puede cobrar más de una vez? Depende, tienes que tener un tiempo De cotizaciones, cotización sí. mínima. Sí, ¿sí? perfecto. Pero se puede cobrar más de una vez, sí, por Sí, supuesto. Sí, sí. Si tienes plata en tu fondo, Te lo tú entregan. puedes... es igual que una compañía de seguros. Tú Sí. cobras tu siniestro en la medida que tú tengas Los fondos porque para poder este también es una cuenta, cobrarlo. hay una cuenta individual, pero también hay una cuenta solidaria. Entonces, si algunos no caen dentro del fondo que necesita, hay un aporte solidario también para este seguro. Rod Poblete dice, hola, buen día, a través de Facebook. Consulta, ¿puedo cobrar mi seguro de cesantía en una sola cuota? Me han comentado que se puede hacer esa modalidad, pero te baja un poco el monto final. ¿O es un mito? Nos dice. Depende. Yo me parece que tiene que ver con la cantidad de recursos que tengas en tu cuenta. Hay ciertos requisitos. En general, en todo caso, se recomienda cobrarlo en varias cuotas. Sí, claro. eso es, Sí. es lo recomendable. me parece. Acá otra pregunta, nos llega rápidamente. Preguntar si puedo retirar fondos. Cuando antes de pensionar, ¿se puede retirar fondos? ¿De dónde? ¿De la cuenta? De AFP. ¿Es otra No, pregunta? no, Solamente no, de la no. cuenta 2. Sí. Solamente de la Claro, cuenta 2. todo lo que sea voluntario, de la cuenta 2, de la FC, de ahí se puede sacar el dinero, pero de la cuenta de capitalización individual de la FP, no. Nunca. Y del seguro de cesantía solamente lo puedo sacar en el evento que me quede sin trabajo. Exactamente. De otra forma no se puede, que se saca al momento de pensionarse. Luis se Sí, pregunta, la APB también se puede sacar, todo lo que es voluntario. Hay que pagar Ah, impuestos, perfecto. sí. Sí, Todo todo lo lo, hay que todo lo pagar que el sea otro. voluntario se puede puede retirar. retirar, sí. Perfecto. ¿El obligatorio? No. No. Luis se pregunta, hola, como independiente, ¿qué tengo que hacer para afiliarme a una AFP? Bueno, uno tiene que acercarse a la AFP que quiera, pero como lo hemos dicho aquí también, ojo, mirar bien las comisiones, las rentabilidades, el servicio, antes de afiliarse. Ahora, cuando uno empieza a trabajar por primera vez, hay una AFP que de alguna manera tiene que haber ganado la licitación para los nuevos trabajadores. Ahora no, esta figura como que no se dio, pero la que tiene, hay una AFP que tiene la comisión más baja, ¿no? Ya. ¿Puedo comentar algo? Sí, pues. Resulta que yo la semana pasada, yo tengo 3 hijos y a los 3 los metí en la FP, no lo había hecho. Entonces simplemente fui a la página, no voy a nombrar la FP, pero es la FP que cobra la comisión más baja en este momento. Entonces ingresé a la página y sin necesidad de ninguna clave, sin nada, lo fui inscribiendo uno a uno. Hecho esto, ingresando los datos, no a través de mi cuenta, sino como cualquier persona, luego fui a Previred e hice el pago. Entonces, en media hora, ¿no?, tenía a los 3 niños inscritos y con su primera cotización pagada, voluntaria como independiente. Porque una de las cosas que tú nos has planteado, que es muy interesante, es que en la medida que uno aporte tempranamente, Exacto. obviamente porque un interés compuesto, esos dineros van a aumentar significativamente en el futuro. Entonces,
La recomendación sería que uno de nosotros también, eventualmente, podría, lo que hiciste tú, incorporar a los hijos antes que incluso que se incorpore al mundo del trabajo. Claro. Exactamente. Y fíjate lo simple que es, muy fácil. O sea, ni siquiera necesitas ahora ir a la AFP personalmente, ni siquiera necesitas Llamar por teléfono. llamar, No. nada. Solamente tener, bueno, los datos básicos, ¿no? El RUT, fecha de nacimiento y algo más, y lo haces a través de internet. Tenemos más preguntas. Freddy nos dice, tengo contrato desde el 2001 y no tenía idea. ¿Dónde y cómo me afilio, por favor? En torno al seguro de cesantía. Tiene que revisar su liquidación de sueldo primero. Si está contratado, tiene que revisar su liquidación de sueldo y ahí debiera aparecer el descuento previsional de la Y si no, hay oficinas del Seguro Cesantía en Coquimbo, en La Serena, y acercarse ahí para afiliarse. Y claro, lo importante es que, bueno, de ahí hay un trámite que hay que avisar al empleador, porque finalmente el empleador es el que hace el descuento. Ahora, ese tema es interesante porque dentro de las empresas, para los trabajadores que son antiguos, no se difunde mucho. Claro. Porque al final es un costo para la organización. Porque tú haces, a ti te descuentan, pero hay otros 2/3 más que tiene que poner el empleador. Entonces, por eso uno como trabajador tiene que estar atento y manifestar que quiere afiliarse y que el trámite llegue y se concrete dentro de la empresa también. Porque, ojo, es un derecho al trabajador. Es un derecho, sí. Y de ahí hay que revisar pues que las cotizaciones también estén hechas en la cartola de uno, tanto el descuento de uno como el del Eso es empleador. importante. También, al igual que te llega una cartola de la AFP, también te llega una cartola de la administradora de fondos de sí. cesantía. Ahora también, como todo está online, uno también a la hora que se afilia, uno puede observar revisar, tiene acceso y va mirando inmediatamente cómo está avanzando su ahorro. Así es, Lucía, que está de público junto a nosotros el día de hoy, dice, tiene una pregunta. El seguro de cesantía, a ella lo obligaron a tomarlo en cuotas cuando la despidieron y no le dieron la opción de retirarlo de una sola vez. Esto ocurre en el AFC de La Serena. ¿Te pueden obligar a que no sea de una sola vez? Bueno, ahí yo en realidad en términos de la entrega concreta no desconozco un poco eso, pero por lo menos cuando fui a averiguar sobre el retiro, a mí me plantearon que podía ser en cuotas, en una sola vez, etcétera. De repente tiene que ver con la cantidad de dinero que tenía el fondo. Entonces de repente era muy poquito dinero, entonces ¿para qué subdividirlo en partes? Mejor todo de una sola vez. Sí, yo quiero aclarar eso. Efectivamente, ese es el depende de la cantidad de dinero que tú tienes acumulado. Tienes esas opciones, es decir, en una sola cuota, cuando el monto es muy bajito y obviamente que es muy razonable, porque si es muy poco no tiene sentido que te lo den en cuotas. Cuando tú tienes más recursos te los pueden dar en 2 o en hasta 4 cuotas, dependiendo ahí tú puedes elegir. Jorge tiene otra pregunta, dice, si el empleador hace declaración y no pago de cotizaciones, ¿el trabajador puede cobrar el seguro de cesantía? O sea, como que no están pagadas las cuotas. Declara pero no Declara pero no paga. Ah, bueno, eso es un delito. Exactamente. Primero que Es un todo, delito. Seremi, aclare ese punto. Es más, no podrían despedirlo si es que las cotizaciones no están pagadas. Ya ese despido se podría declarar nulo, se puede reclamar en la Inspección del Trabajo y posteriormente en los tribunales laborales, ya, y la sanción a la nulidad del despido es que el empleador va a tener que pagar todas las remuneraciones devengadas, aun cuando el trabajador no esté físicamente trabajando, no esté desarrollando ninguna función en la empresa, hasta que entere el total de las cotizaciones previsionales. ¿Ya? Por lo tanto, y como bien decía Carla, eso puede ser incluso constitutivo de delito de apropiación indebida. Así es claro. Entonces la respuesta, no puede cobrar puede. su seguro de cesantía porque está lamentablemente No va a sujeto tener el fondo. no tiene el fondo. Pero tampoco la pueden despedir. No. Así que no podría cobrarlo porque no No va está a estar despedido. Exacto. Luis nos pregunta, ¿desde qué edad puedo hacer con mis hijos esto que nos comentó Sergio? Desde que tengan su carnet de identidad. O sea, prácticamente... ¿Incluso menores de edad? Exactamente, Ah, mira. al momento de nacer. Ese es el concepto que nos quedó pendiente, que se llama afiliado voluntario. Aprovechemos de explicar lo que nos quedó la semana pasada pendiente, que es básicamente esto, lo que estamos diciendo, ¿no es verdad? El afiliado voluntario es poder inscribir en el sistema de pensiones una cuenta individual para cualquier persona, que no necesariamente es un trabajador, puede ser cualquier persona. En el fondo es una modalidad o una alternativa de ahorro que tenemos disponible todas las personas. Y la afiliación, como recién lo comentamos, es muy simple y sencilla. Y lo que hace es pues empezar a generar un fondo
que va a ir creciendo con el tiempo. Y por supuesto que pueden ser menores de edad. Es como la libreta del Banco Estado que le abrían a uno cuando era pequeño. Cuando uno nacía. Justamente. Cuando uno nacía. Esa es la idea, justamente. Es una opción. Es una opción más de ahorro. Exacto. Muy simple. Y con una rentabilidad bastante atractiva, porque es la rentabilidad que tiene, bueno, depende del fondo que elija, Pensando que es a largo plazo, además. a largo plazo. Exacto. Y que vale mucho la pena hacerlo. Si se acumula el dinero y uno no se da ni cuenta. Tenemos otra pregunta antes de irnos a la pausa. Marcela nos dice, ¿el seguro de cesantía funciona solo para empleador privado? Mi antiguo empleador no me ha pagado las cotizaciones AFP Salud Cesantía, por lo que no pude firmar el finiquito. Ya han pasado 7 meses y se me pasó el tiempo de reclamo. Nunca pude cobrar mi finiquito, yo renuncié, no me despidieron. Así es, hay plazos para poder hacer los reclamos, tanto en la inspección de trabajo como en los tribunales laborales. Ya, por lo tanto, es muy importante que los trabajadores estén pendientes, que sus cotizaciones previsionales estén al día, porque si no pierden muchos beneficios. Y por otro lado, si es que hay un eventual término en la relación laboral, también hay plazos para poder reclamar el pago de las cotizaciones. Por lo tanto, es muy importante que estén revisando sus cartolas, porque, claro, la liquidación de sueldo va a venir el descuento, pero eso no acredita que te estén pagando efectivamente las cotizaciones previsionales. Simplemente las están descontando y declarando, pero no hay pago. Por lo tanto, es muy importante que estén atentos a eso para poder hacer los reclamos en la oportunidad que corresponde. Exactamente. Entonces, revisar las cartolas de la AFP periódicamente. Se pueden hoy día revisar en línea todas las veces que uno quiera. Y cerciorarse efectivamente que se está cancelando por parte del empleador las cotizaciones, que es plata de los trabajadores. Ojo, eso es muy importante. Y la del seguro de cesantía también, ese también se puede revisar. El otro día me consultaban incluso acerca por un tema de la ley de inclusión laboral, que lo estuvimos conversando acá, qué ocurría con personas, por ejemplo, que tenían alguna pensión por invalidez, qué sé yo, alguna pensión básica, y que además trabajaban. Entonces, si tienen que cotizar para AFP o salud o ambas, y la respuesta era que solamente cotizan para salud, pero para AFP no cotizan, ¿ya? Entonces, un empleador por error lo que hacía es que le descontaba igual la cotización de AFP, pero no se la pagaba al trabajador por desconocimiento. Entonces yo le dije, no, todos esos descuentos son plata de los trabajadores, o sea, un empleador no se puede quedar con eso. Es más, va a tener sanciones si eso ocurre. Por lo tanto, lo que hicimos ahí fue aclarar la situación y le invitamos a que solucionara su problema rápidamente, y en el fondo eso tiene que ir, aumenta el sueldo líquido del trabajador. Si el trabajador no está obligado a cotizar alguna parte, eso es parte de su sueldo. Exacto. Tenemos muchas preguntas, la verdad es que está bastante interesante que nos envíen sus consultas, sus problemáticas. Acá tenemos un tema bien importante que lo vamos a resolver, le vamos a dar respuesta, pero al regreso de esta pequeña pausa, Manuel. Así es, vamos y volvemos. Esta es la hora en mi radio. Son las 10 de la mañana. 32 minutos. Coquimbo Unido quiere seguir forjando su sueño de llegar a primera este domingo desde las 17 horas y desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Coquimbo Unido versus Santiago Morón en los relatos. La emoción hecha gol. Pablo Galleguillos. Pardo,
MP2 en un tiro libre, pero qué golazo, Dios mío. En los comentarios, Víctor Hugo Castañeda, junto al ídolo porteño, Marcelo Corrales. Yo creo que la última jugada podría haber hecho un poquito más, Jeremy. Recuérdalo, este domingo, desde las 17 horas, solo junto a Mi Radio y todas sus plataformas. Porque no relatamos partidos, transmitimos emociones junto al mejor sonido del dial. Frío, 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 frío. Ay, tibio, tibio. Ay, calientito. Como pez en el agua. En Aguas del Valle, trabajamos para que tu día a día fluya. En tus momentos, Aguas del Valle, comprometidos con la vida. ¿Qué tal? Soy Cristian Chico Pérez y los quiero invitar todos los sábados a las 22 horas en la 98.5 a conectarse con Flashback, la cadena de ochenteros más grande de Chile y Latinoamérica. Todo eso en la 98.5, nuestro nuevo dial. Ya lo sabes, todos los sábados a las 10 de la noche, Flashback. Este sábado, desde las 22 horas, solo por Mi Radio, 98.5 FM en La Serena y Coquimbo, 94.3 en Ovalle. Porque en Mi Radio no importa la hora, siempre es bueno escucharte, siempre en línea contigo. En La Serena y Coquimbo, 98.5 en Ovalle, 94.3. Mi Radio es más. Estamos de regreso con nuestro programa Difusión del Sistema Previsional Chileno y los beneficios de cotizar. Reiterar, Manuel, que es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional financiado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Y nos quedamos con una pregunta pendiente. Sí, tenemos hartas preguntas pendientes. Vamos a dar rápidamente respuesta. Acá no nos envía su nombre, pero nos dice: si el empleador no me pagó un crédito social que tomé en la caja que estaba afiliado cuando trabajé con este empleador, y solo me di cuenta cuando dejé de trabajar con él. Después de 6 meses me llamaron de la caja para pagar esto y recién me enteré, siendo que mes a mes aparecía el descuento en mi liquidación de sueldo. Por favor, ¿me puede leer y orientarme? Por supuesto, acá lo vamos a dar ayuda. Carla, ¿qué pasa, o Seremi, cuando en su liquidación aparece que se está descontando, pero el empleador no paga este crédito a la caja? Es lo mismo que conversábamos con el tema de las cotizaciones previsionales. Ahí hay se puede configurar un delito ya de apropiación indebida, así que la invitación sería que eventualmente pueda hacer la denuncia correspondiente, puesto que esos son dineros del trabajador, ya que quede claro eso, no son dineros del empleador, son dineros del trabajador. Por lo tanto, hay que estar regularmente revisando que efectivamente se esté haciendo el pago de estos créditos en las cajas y por parte del empleador, o sea, que el empleador descuente y que a su vez eso lo entere, que efectivamente pague. Que efectivamente pague, justamente. Porque el descuento está hecho. Claro. Ya, ahí lo va a tener que ver de forma interna nuestro, pero le dimos respuesta, así que por lo menos, y si nos puede enviar su nombre. O sea, el responsable ahí es el empleador, que no le pagó. Y usted lo debe ir y exigir que se regularice. La denuncia. Claro. ¿Y esa denuncia se puede hacer en el piso del trabajo, Seremi? A ver, en la inspección del trabajo se puede denunciar todo lo que dice relación con una relación laboral, valga la redundancia, ya, y
ya sea en la fiscalía, el tema de lo que sea puede ser Constitutivo de delito, que Claro. sería la apropiación indebida. En este caso debiera ser una denuncia a la fiscalía, entonces. Exactamente. Porque ya no hay relación laboral. Ya no hay relación laboral. Perfecto. Claro. Ahí está más clara la respuesta. Sebastián Rodríguez dice, yo trabajo a honorarios y todos los pagos los hago con Previrred. El pago de seguro de cesantía también se puede cobrar por internet. Así es. Buen punto. Muchas gracias a nuestro auditor. Freddy dice, ¿se hace a través de la empresa o es personal esto para poder afiliarse al AFC? Hay empresas que les molesta hacer trámites, dice. ¿Se debe hacer presencial o lo debe hacer a través de la empresa? Es mejor presencial, porque la empresa en realidad, como hemos comentado, no le favorece mucho porque tiene que hacer más desembolso, y mejor hacerlo presencial, pero después asegurarse que el documento llegue a recursos humanos o al encargado de... O sea, la recomendación es ir al Claro. AFC y después e inscribirse. concretar, sí, en la empresa. Y Sí, cerciorarse de que la información llegue el documento de a la empresa para que se haga el descuento y después verificar que ese descuento esté depositado en la cuenta individual. Lo que dice Carla es bien importante porque efectivamente no hay un incentivo para los empleadores porque efectivamente claro. implica Más desembolso, es un más costo desembolso. mayor para la organización. Exacto. Sí. O sea, Pero como que lo recordemos- hace, pero como de mala gana, pues, ¿no? Pero recordemos que es un derecho. Es un derecho, Es un claro. derecho, es sí. un Y derecho. el trabajador lo debe exigir y también Sí. estar revisando si se le está pagando como corresponde. Pero eso de afiliarse es, ojo, para los trabajadores que son del 2002 hacia atrás, Hacia atrás. porque de ahí en adelante es obligatorio. Es automático. Es automático, no tiene nada que hacer. Solamente verificar que su fondo esté creciendo. Vamos a pasar al otro tema bastante importante, que es la importancia del ahorro. ¿Cuáles son las pensiones promedio que estamos obteniendo los cotizantes de la AFP en Chile? Que es un tema, porque efectivamente es la discusión que tenemos hoy día y de hecho toda la discusión sobre la reforma previsional tiene que ver fundamentalmente, diría yo, con el monto de las pensiones que a la luz de los datos no están siendo muy altas, ¿no, Sergio? Efectivamente, Manuel. Ese es un problema que se ha ido visualizando en los últimos años en Chile. Efectivamente, las pensiones no han llegado al nivel que se esperaba que tuvieran. Había una promesa ahí de que la tasa de reemplazo iba a ser mucho más alta de lo que efectivamente hoy día es. Exactamente, del orden del 70%. O sea, es decir que la pensión, tus ingresos iban a caer de 100 a alrededor del 70 cuando tú te jubilaras, pero en promedio ha sido un poquito menos, bastante menos. Bueno, y ahí... ¿En cuánto está la tasa de reemplazo promedio? Es que ese es el gran problema, que depende de la cantidad de años que tú hayas cotizado. Entonces, en el caso chileno, nosotros tenemos muchas lagunas y eso implica que hay una gran dispersión. O sea, el promedio nos sirve mucho para entender el problema Claro. central, ¿no? Hay mucha casuística aquí. Entonces, hay la gran mayoría de las personas que se pensionan hoy en día llegan con 10, 15 o 20 años de cotizaciones solamente. Que es poco. Muy, muy poco. Y con remuneraciones promedio muy bajas. Ya lo comentamos anteriormente, la pensión, la remuneración promedio en Chile es de 450.000 pesos. Entonces es realmente muy baja y por lo tanto las cotizaciones son bajas. Pero si uno analiza las pensiones que están obteniendo las personas que han cotizado 40 años, que es más o menos lo esperado, están obteniendo pensiones del orden de 500.000 pesos. Y obviamente los que han cotizado muy poco, que llegan a la edad de jubilación, pero que tienen un ahorro de menos de 5 años, obviamente tienen pensiones de menos de 100.000 pesos. O sea, para decirlo en sencillo, si uno mira el sistema y ve lo que ocurre con un sujeto ideal, para ponerlo en términos sencillos, es decir, una persona que tenía un sueldo promedio relativamente bueno y que tiene una densidad de cotizaciones, es decir, una cantidad de años y siempre cotizando, el sistema no anda tan mal, digamos. Exactamente. No está tan óptimo como quisiéramos y lo vamos a comentar por qué, pero aún así estamos obteniendo pensiones del orden de 500.000 pesos. Igual, Sí. y lo importante ahí es la tasa de reemplazo, yo creo que en el fondo el sueldo que tú tienes, en el fondo, ¿cuánto es la merma del sueldo que tú tienes de manera activa
y en el caso de la jubilación. Es decir, si yo ganaba 100.000 pesos de sueldo, lo razonable es que yo en mi pensión sea más o menos cercana a ese monto. Y por eso que la idea es que la tasa garantice un 70%. Pero hoy día en algunos casos está sobre el 50% incluso, en el peor de los casos. Exactamente. Y justamente porque hay mucha dispersión. Porque la AFP te permite a ti pensionarte llegando a la edad. Pero hay otros sistemas que simplemente tú, si no llegas a la meta en el sistema antiguo, tú no te puedes pensionar, si tú no tienes una cierta densidad. Pero la AFP sí, aunque tú tengas un mes de cotización, te permite pensionarte y te va a entregar un monto mínimo. Y por lo tanto, tú estás pensionado por la AFP y entonces eso distorsiona. Porque además hay un principio esencial que hemos también conversado en este programa, que esa plata siempre es tuya. Exactamente. Porque como es una cuenta de capitalización individual, independiente si tú acumules muy poquito dinero, igual ese dinero es tuyo y la AFP tiene la obligación de entregártelo. Exactamente. Diego Vega nos pregunta, ¿cuál es la tasa de reemplazo de las mujeres? Bastante menor que la del hombre. Bastante menor. Pero eso depende, y insisto, yo no quiero amarrarme con una No te querés cantidad. casar con promedio, sí. No, porque eso depende de la cantidad de años que haya cotizado la persona. Es de la situación personal de cada cotizante, claro. Entonces, en Chile hay demasiada dispersión y es muy difícil la comparación con las otras, el caso de los países de la OECD, que la comparación ahí es muy difícil por el caso chileno. Pero lo que sí es cierto es que está bajo. Estamos bajo. Está muy bajo la tasa, sobre todo de las mujeres, está más baja aún que la de los hombres. Y las razones ya las sabemos, las hemos discutido en este programa. El acceso de la mujer al mundo del trabajo, la compatibilidad entre familia y trabajo, que las mujeres efectivamente ganan menos sueldos, un 21% menos de sueldo de las mujeres, eso que es bien inaceptable. Y lo otro es que también es que las mujeres viven más. Exactamente. Y se pensionan antes. Todos esos factores contribuyen a que efectivamente, y es un dato de la causa y es un dato real, que las mujeres ganan o obtienen mucho menos pensiones que los hombres. Exactamente. Ahora, si tú te fijas, otra variable es la expectativa de vida. Cuando se diseñó este sistema, las expectativas de vida aproximadamente eran de 70 años. Hoy día estamos alrededor de 80 años. O sea, 10 años adicionales que el sistema debe financiar. Y eso nunca, ese elemento nunca se metió para hacer una dentro de la ecuación. Exactamente, como para actualizar los requisitos del sistema y para irte poniendo al día. Entonces nos quedamos con un sistema del año 80 y estamos ya en el año 2018. Y se espera, ojo, que en el año 2050 la expectativa siga subiendo de los chilenos a 85, 86 años. Entonces, lo que indica también, Sergio, que urge hacer modificaciones a este sistema de pensiones, tanto para las mujeres como en el tema de la esperanza de vida. Efectivamente. Afortunadamente, todos estamos en eso de acuerdo, de que el sistema necesita ajustes, porque la realidad ha ido cambiando. Sí, y ahí en ese sentido, para hacer un resumen, el monto de la pensión se explica fundamentalmente por las siguientes variables. 1, el sueldo. A menor sueldo, menor cotización. 2, el porcentaje de la cotización también, ojo, porque un 10% es bastante bajo también, lo hemos conversado. 3, la cantidad de años que se trabaja, la cantidad de años laborales. Y 4, la densidad, es decir, la permanencia en el tiempo de la cotización que sea sistemática. Esos 4 factores... Y, ojo, y el ahorro voluntario también, sí, es muy pero importante. el ahorro voluntario en el fondo lo que hace es que aporta más, pero lo que quiero decir es que esos 4 factores que son obligatorios, o sea, son factores que sí están sí o sí. Son datos. Son datos, indican, es lo que explican el monto de la pensión. Y como bien dice el Ceremi, y lo que vamos a hablar ahora a continuación, es qué podemos hacer hoy día, sin reforma, sin nada, o sea, con el sistema actual, para mejorar esa pensión. Exactamente. Y que precisamente es una de las preguntas que nos realiza Marcela Torres. Dice, ¿cuánto tengo que ahorrar de APB para subir 100.000 pesos en mi pensión? Bueno, mira, hay bastantes cálculos que se pueden hacer. Déjame precisar una cosa previamente. La rentabilidad promedio del sistema de AFPs, según como uno lo calcule,
está más o menos del orden del 5% anual real o hasta el 8% real anual. Ese dato es importante que lo tengamos en mente porque en realidad si uno lo compara con otras alternativas de inversión riesgosa, lo deja bastante bien parado. O sea, es un sistema que te da una buena rentabilidad, es decir, te da la inflación, te protege contra la inflación y además te entrega una rentabilidad de 5 u 8%. Real. Descontada la inflación, eso es importante. Sí. Dicho esto, entonces uno puede hacer bastantes simulaciones y ejercicios para analizar, responder preguntas como la que tú me planteas. Por ejemplo, déjame nombrarte algunas situaciones. Nosotros hicimos algunos cálculos acá. ¿Qué pasaba si nosotros le depositábamos a un niño, un bebé al nacer, una cierta cantidad de dinero y no se hacía ningún aporte adicional en esa cuenta hasta los 65 años? Se dejaba ese dinero ahí hasta los 65 años. ¿Cuánto dinero se acumulaba en ese periodo? 65 años. Si tú depositas 50.000 pesos al nacer, vas a tener 1 millón al momento de jubilarte, si es que no agregaste ninguna otra cantidad de dinero. Si tú depositas 100.000 pesos, obtienes del orden de 2 millones. Si tú depositas inicialmente 1 millón, si por ejemplo el abuelo o los abuelos le hacen un regalo al bebé, 1 millón de pesos a su cuenta al momento de nacer, eso se va a convertir aproximadamente en más de 20 millones al momento de jubilar. Es decir, ya va a tener una... Oye, el abuelo podría ser el Estado, ¿eh? Hoy sí. Mira. Por ejemplo, eso tiene que ver con... En vez de regalar los ajuares y esas cosas. Claro. Exactamente. Entonces, mira, el otro cálculo que hay que tener en cuenta... ¿Cuánto cuesta? Mira. Es que está muy... Sí. No lo voy a decir ahora, lo voy a decir en el ejercicio de explicación. Es que está muy interesante de analizar. Porque efectivamente... Vamos a sacar la cuenta, ¿cuántas son las transferencias directas, monetarias directas a los menores? Y si lo calculamos y lo ponemos en una cuenta de capital individual. Exactamente. Ahora, fíjate que el cálculo es más o menos para obtener una pensión de 500.000, tú necesitas 100 millones. Para obtener una pensión de 100.000, tú necesitas 200... ¿cómo es? Me traigo los números aquí. Para obtener una pensión mensual de 100.000, tú necesitas del orden de 20 millones de pesos en tu cuenta de ahorro. Entonces, eso ya te da alguna referencia, ¿no? De que si te depositaron 1 millón al nacer, tú te estás asegurando básicamente con el piso. Pensión exactamente de 100.000 pesos mensuales, de por vida. Entonces es un muy buen regalo. O sea, agrega 100.000 pesos a tu pensión al tiro. Claro. Exacto. El otro ejercicio interesante de comentar. Ojo, es de largo plazo, sí. Porque estamos calculando en 65 años. Sí. ¿Qué pasa ahora? Analicemos la otra situación. ¿Qué pasa cuando el papá, por ejemplo, le deposita a este bebé 1.000 pesos mensuales hasta los 65 años? Supongamos que lo hace... Gente que no tiene liquidez para ponerle 1 millón de pesos inmediatamente, por supuesto. Mensualmente, 1.000 pesos en su fondo. Eso se va a convertir a los 65 años, al momento de que jubila esta persona, en 5,5 millones de pesos. Fíjate cómo se va amplificando. Ahora, y eso serían nada menos 25.000 pesos adicionales a su cuenta, más o menos. Exactamente. Si el aporte es de 10.000 pesos mensuales desde que nace hasta los 65, tenemos 54 millones. O sea, ya la persona está salvada, digamos. Pero son más de 200.000 pesos de pensión. Exacto. Que es más que la solidaria. Exactamente. Claro. Exactamente. Y si el depósito fuese de 20.000 pesos mensuales, desde que nace hasta los 65 años, logra juntar ni más ni menos que 100 millones de pesos. Y eso es una pensión de 500.000. 500.000 pesos mensuales, vitalicios. Entonces, el ahorro aquí compensa. Con estas tasas de rentabilidad compensa. O sea, nos queda claro que el ahorro es fundamental. Fundamental. O sea, y mientras antes... Ahorro y rentabilidad. En este caso es jugar ahorro y rentabilidad y continuidad. Sí. Y lo que ha mostrado en general es que el sistema ha tenido unas rentabilidades bastante buenas, en promedio, digamos, al mercado. La rentabilidad... mira, hubo mucha tranquilidad al principio, porque en los primeros 5 años las rentabilidades del sistema FP fueron muy buenos.
Y en algún momento nos dejamos llevar pensando que esa rentabilidad se iban a mantener. Se iban a mantener o íbamos a recuperarlas más adelante. Y la historia nos mostró que en realidad lo que pasó en esos años fue debido, no sé si alguien más viejo acá se acuerda de la capitalización, es decir, de la privatización de un gran número de empresas que eran del Estado y fueron a la bolsa, y entonces eso generó un auge de rentabilidad y eso explicó en gran parte esa rentabilidad. Y eso explica por qué no se han repetido. Y por eso que estamos... Por eso que quizás la clave también sería hacer los análisis conservadores, digamos, sí. Justamente para no tener este tipo de problemas. Exactamente. Siempre trabajar con análisis conservadores. Exactamente. Y no ser demasiado optimista. Y en fin, mira, hay otros ejemplos que son interesantes que le pueden ser útiles a la gente. Pero antes, Sergio, respondamos también. Sí, tenemos acá. más preguntas, sí. Marcela nos dice, si ahorro 100 millones de pesos durante los años de trabajo, jubilo y me muero, ¿se hereda esa plata o se pierde? Otra pregunta también en torno a la jubilación y una persona que fallece nos realiza Luis Contreras, dice, si una pensionada fallece, el heredero recibe un 50% de lo que recibía ella. ¿Dónde se va esa diferencia y por qué si ese dinero es del pensionado? Y hay que aclarar un par de cosas. Sí. Cuando el dinero está en la AFP y fallece el titular de la cuenta. El titular de la cuenta, eso constituye herencia. Herencia. Ya. Inmediatamente. Que paga impuestos, ojo. Efectivamente, como todas las herencias. Como todo, claro. Y por lo tanto, ahí el Estado no recibe nada, no es que se quede, excepto el impuesto. Excepto el impuesto. Claro, pero la AFP no se queda con esa plata, se va a los herederos. Ahora, es distinto el caso cuando una persona cae en invalidez, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, se distribuyen los dineros en la esposa, en los hijos, en ciertos porcentajes que probablemente es lo que tú indicas. El otro tema es que si esta persona está casada, el fallecido está casado, la esposa va a recibir una pensión, que es un porcentaje de lo que habría recibido el titular. Todos esos cálculos son un poquito fríos. Pero quizá, y son uno a uno. Me parece también. Ahora también depende mucho del régimen que haya definido como jubilación. Si es una renta vitalicia, tiene la cantidad de monto que le queda. No es per sécula, digamos. Tiene mucho que ver con el régimen también de jubilación que optó la persona que está en esa situación. Y la pregunta también se enmarca en torno a si se ahorraron 100 millones de pesos. Las personas quizás piensan que esos 100 millones de pesos van directo y al 100% a los beneficiarios. No es tan así. No es así porque hay que ver cómo está constituido el grupo familiar, claro, quiénes son las cargas. Ahora, es distinto también el caso de la renta vitalicia. Como tú señalas, Manuel, está la posibilidad de que el pensionado haya elegido renta vitalicia. Ahí cambia nuevamente todo el escenario completamente. En el caso de la renta vitalicia, eso no es herencia. No. Pero es vitalicia en el sentido de que si la persona vive 100 años, 110 años, 120 años, va a seguir recibiendo la pensión que se indica allí. Y ahí el costo de la aseguradora en el fondo es el riesgo que la persona se fallezca o no. Exactamente. En cambio, si tú te hubieses quedado en la retiro programado, la AFP, está el riesgo de que tu pensión se te acaben los montos. Exacto, se va reduciendo, si es que vives demasiado. Y eso es lo que la gente tiene que decidir en el fondo, porque ambas opciones tienen ventaja y desventaja. Claro, la renta vitalicia generalmente te entrega una mayor pensión en los primeros años, pero respecto de la renta vitalicia. El retiro programado te entrega 100 y la renta vitalicia te ofrece 90. Pero por más tiempo asegurado. Esos 100 son constantes en UF. En cambio, el retiro programado de la AFP te ofrece normalmente más, pero según como tú vayas avanzando en el tiempo, eso se va a ir reduciendo. Tenemos que comenzar a cerrar nuestro programa, ¿sí? Tema muy interesante, harta participación de nuestros auditores, así que agradecemos, tratamos de responder todas las preguntas y aclarar las dudas en torno al sistema previsional, precisamente el ahorro, cómo incrementar el ahorro, lo estuvimos conversando el día de hoy, Manuel. Y muy importante, el Ceremi nos contó toda la institucionalidad que está en este sistema, que nos dimos cuenta que es
muchísima, porque obviamente que el dinero de los trabajadores y trabajadoras es muy relevante. Hemos siempre insistido que el dinero siempre es de los trabajadores y trabajadoras, y para eso el Estado lo garantiza, ¿no es verdad, Seremi? Así es, hay que resguardarlo porque justamente es patrimonio de los trabajadores. Bien. Le agradecemos, Seremi. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que la gente haya podido aclarar sus dudas, que no son pocas. Mucha gente consulta constantemente sobre esto. Invitarlos una vez más, si tienen más dudas y quieren profundizar un poco, bueno, acérquense a las oficinas de IPS, Chile Atiende. Ahí van a poder obtener la atención y van a poder despejar sus dudas. Sí, la gente que tiene además dudas de la AFP, a la Superintendencia de Pensiones. Así es. Sergio, Carla, como siempre un gusto contar con ustedes. Nos reencontramos la próxima semana en el último capítulo. Que vamos a hacer un resumen de todo lo más importante que hemos estado en estos 9 programas ya. Para que no se pierdan el programa todos Así los es, auditores, porque sí. es un resumen, una síntesis. Oye, Una y síntesis. quienes nos descubrieron hoy día, hoy dijeron, uy, ese programa qué tan bueno que es, pueden ver los episodios y la información en ahorraya.cl. Así es, está nuestra transmisión en Facebook, pero está nuestra página web www.ahorraya.cl, donde encontrarán todos los capítulos y la información Y si correspondiente. le gustó nuestro programa y conoce a alguien que necesita saber, nos comparte también en Facebook y etiqueta a todos sus amigos. Así es, nos comenzamos a despedir. Te agradezco, Manuel, y nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. Chao.